Muy buenas tardes con todos. El día de hoy recorreremos la ciudad de Quito, en la cual hablaremos de las principales construcciones arquitectónicas de la ciudad. Seremos sus guías durante todo el recorrido. Empecemos. Primeramente, una breve introducción de cómo fue la ciudad de Quito. Quito es conocido mundialmente por ser una ciudad en la que la arquitectura tradicional y la moderna conviven juntas. Esa bella arte es el resultado no solo de las tendencias propias de la época, sino también del desarrollo de un pueblo. Es así que a lo largo de la historia las edificaciones han hablado por sí mismas. La modernidad del siglo XIX no es de la misma que la del siglo XX. Las edificaciones son iconos visuales que representan un nuevo orden político, económico y social. Los años han pasado y han dejado huellas arquitectónicas como el centro histórico para recordar toda la época colonial. A partir de los años 50 se consolida la arquitectura moderna de la ciudad. Como primer punto nos encontramos en la Plaza Grande, donde iniciaremos nuestro recorrido. La catedral es uno de los templos más antiguos de Sudamérica y orgullo del centro histórico de Quito. Su construcción cuenta con estilos como el barroco, el mudéjar, el rococó, el neogótico y el neoclásico. Posee una importante colección de obras de arte como la Sábana Santa, una de las obras más intensas de Caspicara, la muerte de la Virgen de Miguel de Santiago y la negación de San Pedro, entre otras importantes pinturas coloniales. Esta catedral del siglo XVI cuenta con una ecléctica mezcla de estilos arquitectónicos desde el gótico mudéjar hasta el barroco y el neoclásico. Pasea por la histórica catedral para que veas sus adornadas naves, capillas, su altar dorado y las celebradas pinturas de la Escuela de Arte de Quito. Admira la catedral desde la Plaza de la Independencia, donde podrás ver su fachada norte y la escalera semicircular que llevará a la entrada del elegante arco de Carondelet. Camina por los jardines de la entrada principal de la catedral, la cual está separada por la plaza por barrocos defensivos del siglo XVI. Cuando ves la entrada frontal de la catedral, nota las tres cúpulas adornadas con azulejos verdes y el alto campanario del lado derecho de la catedral. Una de las cúpulas arriba del transepto tiene una veleta de hierro con la figura de un gallo. Bueno, a continuación hablaremos más de arquitecturas quiteñas. Continuamos con el recorrido. Por la calle García Moreno encontramos la iglesia del Sagrario. Recorremos la calle García Moreno y Espejo y encontraremos la iglesia del Sagrario. Esta se encuentra ubicada junto a la Catedral de Quito en pleno corazón del centro histórico de Quito. Su estructura data del siglo XVII y su enorme belleza la caracteriza un juego de esculturas y acabados con decoraciones de estilo renacentista. Esta iglesia es una de las contadas en todo el mundo donde aún se realiza el rito del arrastre de caudas en la Semana Santa. El origen de la advocación religiosa de esta iglesia está en que todas las de su tipo, es decir, las iglesias llamadas por su nombre de sagrario, son capillas sacramentales o sagrarios de una gran catedral, a la cual están anexas cumpliendo al mismo tiempo y por sí mismas la función de parroquias del distrito urbano que rodea la catedral. Este tipo de capilla sacramental, concebida realmente como un templo anexo,
a otro más grande, compartiendo fachada con la propia catedral y teniendo al mismo tiempo funciones de parroquia independiente. Tiene su origen en la Catedral de Sevilla y desde allí se extendió el modelo de catedrales de los españoles que construyeron en el año del Nuevo Mundo. La construcción de este edificio se dio en el periodo comprendido entre los siglos XVII y XVIII, gracias a la contribución de la Cofradía del Sagrado Sacramento, que inició con los trabajos de la cimentación en el año 1617. La iglesia se edificó sobre una arquería que cerró la antigua quebrada de Sanguña, contigua a la catedral y que se extendía desde el sector del monasterio del Tejar por el occidente de la ciudad colonial hasta la zona actualmente conocida como La Marina. Estos trabajos de cimentación fueron dirigidos por el sacerdote jesuita de origen napolitano Marcos Guerra y tiene una profundidad de 14 metros en el lado sur y 3 metros en el lado norte, pues siguen el nivel de declive que presentaba la mencionada quebrada. El 4 de noviembre de 1694 llega a Quito el arquitecto José Jaime Ortiz, proveniente del Alquinante, quien firmó el contrato para la construcción del edificio, que fue planteado acorde al estilo italiano neorrenacenista que estaba de moda en la época. El escritor ecuatoriano Julio Pasos Barrera describe el templo de la siguiente forma. La nave central remata con bóveda de cañón y las dos laterales se cierran con cúpulas pequeñas. En el crucero y sobre las pechinas se observan un tambor y sobre esto una media naranja con su linterna. Los interiores de estas estructuras presentan pinturas de ángeles y de santos del pincel de Francisco Albán. La fachada del templo de 2 cuerpos alterna el orden jónico en el primero y el corintio en el segundo. A cada lado de la calle central se observan conjuntos de 3 altas columnas que dan un total de 12. Adornan el segundo cuerpo 4 robustas esculturas de piedra. La fachada se termina de construir en el año 1706 y 1715 y entre 1731 y 1747. Se acaban los retablos del interior del templo. El frontispicio fue trabajando bajo la dirección de Gabriel de Scorza Escalante, con el mismo ordenamiento neoclásico que habían presidido su obra en la iglesia de San Agustín pocos años atrás. Los retablos, incluidos el del altar mayor, fueron dorados por Cristóbal Gualoto, quien estaba a la cabeza de un equipo de 5 oficiales. Entre los retablos menores destaca la Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que posee 2 cuerpos superpuestos con columnas entorchadas y nichos. La iglesia cuenta con una fachada de la iglesia, el altar mayor y la mampara del ingreso. La mampara del ingreso desde la vista desde la base. Y un detalle de uno de los altares de la iglesia. Continuamos por la calle García Moreno, en el cual se encuentra la iglesia de la Compañía de Jesús. Espero que estén disfrutando este recorrido y es un grato de ser su guía turística. Nos encontramos en la iglesia de la Compañía de Jesús, donde hablaremos un poco de su arquitectura. La iglesia y convento de la Compañía de Jesús en Quito, también conocidos en el acervo popular ecuatoriano simplemente como la Compañía, es un complejo clerical católico ubicado en la esquina formada por las calles García Moreno y Sucre, en el centro histórico de Quito, capital del Ecuador. La portada de su templo mayor está labrada totalmente de piedra volcánica. Está considerada como una de las más importantes expresiones de arquitectura barroca en el continente americano y del mundo entero. El templo, por haber sido construido durante 160 años y con diferentes arquitectos, maneja 4 estilos en su arquitectura, aunque predomina el arte barroco. Este es de fácil apreciación debido a la simetría que hay en el interior de la iglesia, puesto que en cada un lado de ellas consta la misma cantidad de elementos. Otra de las particularidades de este estilo es el movimiento,
producto de la forma como están diseñadas las columnas principales del templo y el retablo mayor, la cual produce la impresión de que se mueva mientras se camina dentro de la iglesia. La luminosidad es otra de las particularidades del barroco. Las ventanas superiores de la nave principal están colocadas con tal precisión que ilumina toda la iglesia con la luz del sol. También otro de los estilos que tiene la iglesia es el mudéjar o morisco, que se caracteriza por las figuras geométricas que se observan en los pilares. Este es un estilo completamente árabe que trajeron los españoles debido a la influencia que tuvieron al ser denominados 800 años por los moros y árabes. El tercer estilo que podemos encontrar en la Compañía de Quito es el churrigueresco, de marcada decoración recargada, y que está presente sobre todo en las lámparas de la iglesia. Finalmente, encontramos el estilo neoclásico, que adorna la capilla de Santa María de Jesús, de Santa Mariana de Jesús, y que en los primeros años fue una bodega. La iglesia es su rica ornamentación interna, totalmente cubierta con láminas de oro. Es una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad y un patrimonio invaluable, tanto artístico como económico, para el país. Fue visitada por el Papa Juan Pablo II, quien presidió una misa en el templo del 30 de enero de 1985, dentro del marco de su visita de 3 días a Ecuador. Seguimos con nuestro recorrido. Continuamos por la calle Sucre, donde nos dirigimos a la iglesia de San Francisco. Nos encontramos ubicado en la Avenida de las Américas y la Simón Bolívar, la cual nos encontramos con la Iglesia Católica San Francisco de Quito. Nuestra siguiente parada. San Francisco, uno de los templos más antiguos de Quito. Atesora 4.000 piezas, en especial detalles de madera y de óleo. Por ello, es uno de los museos religiosos más grandes de Iberoamérica. El monumental conjunto arquitectónico de San Francisco ocupa 3,5 hectáreas en un sitio de mucho movimiento de la capital de las calles, Cuenca y la Bolívar. La colección de 19 óleos pintados en alabastro, una fina piedra blanca y marmórea asombra en el Museo Fray Pedro Gósal, creado en el año 2004. Los cuadros de formato mediano y marcados dorados provocan énfasis místicos de la calidad de dibujo, detalles de la Virgen María. En San Francisco, la escuela quiteña llega a su esplendor en el siglo XVIII y el ocaso en el XIX, con su último exponente Domingo Carrillo, quien murió en Atenas. El convento fue fundado el 25 de enero de 1535 por los frailes Fodosco Rick y Pedro Gósal. El primer trajo el trigo y la cebada, y en su equipaje incluyó en libros de arquitectura que le dieron ideas para construir la amplia escalinata y la gran fachada blanca del lugar. 2 siglos duró la edificación del inmenso convento de San Francisco. Es uno de los centros del barroco
mestizo, centro del siglo duró la edificación del inmenso convento San Francisco. Es uno de los centros del barroco mestizo, centro del quite mismo de la fe en Jesús del gran poder. La estatua de Jesús del gran poder de tamaño natural atribuida al padre Carlos, que recorre las calles quiteñas en Semana Santa. La obra se aprecia en el altar mayor de la iglesia. Miles de fieles se visten de cucuruchos y de verónicas y las llevan en andas a Jesús del gran poder, en una procesión original en América Latina. Museo religioso y discreto. En el interior del Templo de San Francisco se encuentra uno de los más grandes e importantes centros religiosos católicos de Quito. Allí también funciona una estación de radio perteneciente a la Orden Franciscana. Está dedicado en su totalidad al arte religioso. En este lugar puedes apreciar esculturas y pinturas más relevantes correspondientes al periodo colonial. La edificación tiene una llamativa arquitectura con patios interiores y largos pasillos en donde se pueden encontrar a los frailes que viven en este templo. Seguimos por la calle Olmedo, donde nos encontraremos con el convento de las Carmelitas. Después del convento nos dirigimos a la iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde será nuestro punto de llegada y último recorrido. Basílica del Voto Nacional, la cual se ubica en el sector conocido como Santa Prisca, en las calles Carchi, Venezuela, junto al convento de los Padres Oblatos, y fue construida en el año de 1887 y 1924 por el arquitecto Emilio Tarlier. La Basílica del Voto Nacional es una obra más importante de la arquitectura neogótica ecuatoriana y una de las más representativas del continente americano, siendo a su vez la más grande en las tierras del Nuevo Mundo por su estructura y estilo. La Basílica del Voto Nacional tiene la forma de una cruz latina con la longitud de 140 metros. Lo que más resalta a simple vista son sus enormes torres que miden 115 metros de altura cada una. Sobre el crucero del templo se encuentra el cimborio, o más conocida como la Atalaya de los Cóndores, por la escultura del ave emblemática del Ecuador que rodea este espacio que mide 70 metros de altura. Además de las esculturas de cóndores, en la basílica podemos encontrar representaciones de otros animales que habitan en varias regiones del país, como llamas, osos hormigueros, jaguares, guacamayos, entre otros que reemplazan las míticas gárgolas que están presentes en los templos neogóticos alrededor del mundo. Para completar toda la obra está pendiente la colocación de 230 esculturas de bronce en las hornacinas ubicadas en la estructura externa y algunos escudos de los países latinoamericanos. Al ingresar al templo observamos la nave central que en su parte más alta está adornada por hermosos vitrales que representan a 27 obispos ecuatorianos. En la parte baja se encuentran colocadas en las columnas 14 imágenes realizadas en bronce de los apóstoles y evangelistas de la fe católica. A los costados están ubicadas 24 capillas que representan las principales vocaciones religiosas que tiene cada provincia del país. Además, una de ellas está decorada con hermosos vitrales que además tienen escenas bíblicas de la vida de Jesús. Sobre la entrada principal del templo observamos este hermoso rosetón que llena de luz y color al interior. Está decorado con varias especies de orquídeas endémicas del Ecuador. Y presidiendo el altar principal, todo este inmenso espacio se encuentra en el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, realizado por el famoso pintor Rafael Salas, a quien se le rinde un homenaje junto al altar principal, y aquí reposan parte de sus restos.
Y al final de todo este monumento religioso se encuentra una hermosa capilla dedicada al Sagrado Corazón de María, cuya representación en escultura la encontramos en el altar. En uno de sus costados están las representaciones marianas más importantes de América Latina, y justo al frente un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, emperatriz de las Américas. La decoración de este espacio es más colorida a la que observamos anteriormente. Destacan los vitrales que nos cuentan la vida de la Virgen María y al fondo observamos un coro alto. Al salir del templo están 7 puertas de ingreso, 3 en la fachada y 4 laterales realizadas en madera y recubiertas con latón repujado, que representan escenas bíblicas. Además, en el subsuelo de la basílica está ubicada un área de criptas destinada a enterramientos funerarios, distribuidos en varias galerías y conectadas entre sí por un sistema de arcos. Cuenta además con su propia capilla que tiene en su parte central a un Cristo de tamaño natural que está rodeado de nichos. En el lado occidental está ubicado el denominado Panteón Nacional de Jefes de Estado, un espacio destinado exclusivamente como última morada para los presidentes de la nación. La Basílica del Voto Nacional, con el pasar de los años, se ha convertido en un símbolo de la ciudad que nos convoca a la unidad nacional con varios elementos que lo identifican a nivel mundial. Esperamos que pronto se haga realidad la culminación total de esta emblemática obra. Retornaremos por la calle Venezuela, donde fue nuestro punto de encuentro, y terminaríamos en la Plaza Grande. Fue un placer haber sido el día de hoy sus guías. Espero que les haya gustado y aprendido mucho de este recorrido turístico. Les esperamos pronto. Con ustedes, Michelle Alvarado, Jennifer Farinango, María Pailacho, Ruby Cuchipe y Alicia Roncano. Hasta la próxima.